Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles, charlamos de lo que nos pasa con un nuevo gobierno en una nueva semana. Y por supuesto vamos a estar hablando de todo lo que ustedes opinan sobre determinadas cosas. Y también de lo que podemos opinar nosotros con respecto a los carteles que este gobierno colocó por toda la ciudad, definiendo que esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Mi gran preocupación es que parte de todos son todos, porque estos todos que están hablando ellos, no veo ni a todos los políticos, ni a todos los asesores, ni a todos los jueces pagando ganancias, ni a todos los que otras veces estuvieron diciendo y preocupándose por el hambre de los chicos y por la poca retribución de los jubilados. Esos todos que definen nuestras vidas, están grabando en este momento con un nuevo ministro de Economía, que lo traemos después de 10 años al país, cercano a Stiglitz, un experto en macroeconomía, y nos plantea un dólar turista, ahora llamado desdoblamiento, donde aumenta un 30%, nos plantea un crecimiento en las retenciones de manual, fácil, lo maneja el Poder Ejecutivo y las provincias nos miran y aplauden. Nos maneja un bono para los jubilados y anulamos la fórmula que tuvimos un gran quilombo nacional en 2017. Inclusive estamos buscando todavía el del mortero, no sé si recuerdan. Y estamos planteando que los jubilados los vamos a mejorar con un sistema quebrado. Yo creo que no. Por otro lado, nos avisan que después de todo lo que se había dicho en el gobierno de Macri, que por supuesto hoy es Mefistófeles, vamos a ir todo para atrás. O sea, el pacto fiscal que se había dicho, bueno, lo vamos a suspender. Con lo cual las provincias van a hacer un hermoso remixado de ingresos brutos y van a matar a las empresas en las pocas que quedan. Por supuesto, los autos, que es otro tema importante para Argentina que funcione, le van a aplicar sobretasa a los autos de mayor valor de $28.000. O sea, esto viene a ser, si usted agarra diarios del 83 para acá, va a ver que más o menos, depende del porcentaje, son todas las mismas medidas. Los mismos jueces, los mismos políticos, las mismas decisiones. Yo no quiero decir que sea negativo con esto, simplemente que ya lo decía Einstein, que era un muchacho que algunas veces hizo algunas teorías importantes, que si uno hace siempre los mismos hechos, termina con los mismos resultados. Obviamente, yo no veo cuál es la solución de la salida del país, y sí escuché decir a gente de este gobierno que vamos a resolver el problema del mayor consumo, de la mejora de la gente, de la mejora de los jubilados, del hambre de los chicos, con lo que no vamos a pagar de la deuda y con lo que no vamos a pagar de los intereses. Yo les hago reflexionar a ustedes. Si no pagamos la deuda es porque no tenemos la plata. Si no pagamos los intereses es porque no tenemos la plata. Entonces, ¿con qué plata vamos a arreglar lo que dicen que van a arreglar? Simplemente, si usamos la misma teoría, desde 76 para acá va a ser maquinita, infleta, inflación y good show, como decía Tato Bores. Mientras tanto, tenemos un país que a primera semana está festejando con paro de 4 líneas de trenes, paro de transporte con respecto a la UTA que se quisieron matar, los radicales se pelean y hacen pugilato en su sede de la calle Alsina. Yo me pregunto, ¿qué país queremos los demás? ¿Cuál es el país que nosotros buscamos? Porque ya votamos, cambiamos. Y mi pregunta es, ¿cambiamos? Lamentablemente, lo único positivo que tenemos es que después de un hecho luctuoso, no el primero ni el último, con respecto a un turista que nos enteramos ahora que hay una banda que opera en Ezeiza y que lo siguen hasta los hoteles y que ya que está lo matan, lo descubrimos en 24 horas. Importante porque por primera vez funciona toda la seguridad junta, la federal, la de la ciudad y la de la provincia con Sergio Berni, un viejo conocido nuestro. Así que vamos a estar hablando de todo lo que no sea economía, porque en economía
ya prácticamente lo dijo todo el ministro Guzmán. Obviamente muy de acuerdo no estoy, como lo habrán notado. Y vamos a estar hablando con Alejandro Einstos, economista de energía, de lo que va a pasar con la energía después de estas medidas. Vamos a estar hablando con Alexia Ratazzi, que es una psiquiatra infanto-juvenil, y vamos a tocar el tema del autismo, un tema que yo después de todo lo que vi de Alexia me quedé conmocionado. Y por supuesto vamos a terminar el programa con Verónica Beanaim, periodista destacada, fueguina en el Congreso, para contarnos qué interna está ahora en el Congreso y cómo va a funcionar este poder legislativo cautivo con el poder ejecutivo cautivo y con el poder judicial tortilla. Es una maravilla del país y usted y yo lo estamos disfrutando como siempre, así que los invito a que después de que ven los que auspician este programa, vengamos de lleno con los invitados a hablar de lo que a usted le interesa. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de energía. Es economista, es profesor de la UBA, profesor de Belgrano y especialista en energía y servicios públicos, Alejandro Einstos. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Gracias por haber venido a Economía Ahora, mi living de tantos años. Y mi pregunta es, estamos tomando quizás una misma postura ahora con los servicios públicos que fueron dislocados, es cierto, de si yo tomo 2000, por ejemplo, 17 o 2015, 2019, una empresa tipo pagaba 2.500 pesos de gas y hoy paga 120.000. ¿Cuál es la medida? No lo sé. Hablamos de luz y es más o menos lo mismo. Y yo creo que lo que peor pasó en el gobierno anterior es que no nos dio un parámetro de a dónde tenemos que llegar, ni cuáles son los valores que tenemos que manejar. Por eso pasó mucho lo de las pymes. Ahora hoy, el gobierno que dijo que no iba a congelar, como todos los gobiernos, no voy a congelar, congeló. Congeló por 180 días. ¿Qué va a pasar post el día 181? Pues lo mismo pasó con la nafta. Paramos la nafta, empezaron toda la petrolera, bajó Vaca Muerta, sacaron todo. Entonces empezamos, no, vamos a dar un poquito. Sí. Antes de decir qué va a pasar en el día 181, que para eso hay que ser... O qué va a pasar durante los 180, ¿no? O qué va a pasar durante los 180, me parece que es muy importante marcar el punto de partida. Sí, sí. Desde dónde se empezó con esta incesante aumento de tarifas que marcó el gobierno que terminó, sí, que modificó el humor social en relación a este tema, pero que nunca fue totalmente explicitado y contado por el gobierno. Totalmente de acuerdo, exactamente. Digamos, si uno mira las... Creo que fue lo peor, el no explicar a dónde llegó. Fue el pecado original. Claro.
Fue el pecado original. Y el sector energético tuvo el desmanejo, las malas políticas en el sector energético, tuvieron un impacto de tal relevancia que se llevaron puesta la macroeconomía del gobierno del mismo signo que hoy está gobernando. Por ejemplo, en el año 2014, el déficit fiscal explicado 100% por los subsidios a la energía, se llevaron puesto el superávit fiscal, uno de los superávit gemelos. La caída de la producción de energía, especialmente gas natural, a partir del congelamiento de precios por más de 15 años que vivió la Argentina, se llevó puesto el superávit externo. O sea que la pérdida de los dos superávit, fiscal y externo, que explican, si ustedes quieren, la crisis macroeconómica que arrastró el gobierno de Cambiemos, claro, y que está tratando de enfrentar el actual gobierno, que sumergió a la Argentina en una estanflación que no encuentra salida, tiene su origen en el desmanejo del sector energético. Y en eso, en la academia, hay un consenso prácticamente unánime. Ahora bien, ¿qué intentó hacer Cambiemos para salir de ese embrollo? Bueno, intentó aumentar el precio de las tarifas, que nosotros... Disminuyendo los subsidios. Disminuyendo los subsidios. La política fiscal de Cambiemos para tratar de reducir ese déficit descomunal de más de 5 puntos del producto. Y que beneficiaba más a los que tenían muy buena posición y menos a los que tenían menos. Estuvo orientada, la proa de la política fiscal de Cambiemos tiene un solo objetivo, que era la reducción de los subsidios. ¿Y qué subsidios? Los subsidios a la energía, que es donde más se hizo, porque en los subsidios al transporte se hizo bastante poco. Bastante poco. Esa política se sustentó en dos patas. La primera, el aumento. Pero el aumento del precio de la energía, que es un componente de la factura que nosotros recibimos en nuestras casas. Sí. La factura que recibimos en nuestras casas, si sacamos los impuestos, la podemos... Que son grosos. Que son grandes, sí, y que es un tercio de la factura. Sí, sí. Lo que queda... Sería un tema a tocar, digamos. Absolutamente. Como para haber atenuado. Porque aparte hay una disparidad muy grande en el tema impositivo, que si quiere ahora lo podemos tocar, pero como las tarifas de los servicios públicos eran muy bajas, muchas provincias y municipios especialmente se colgaron de las tarifas y hoy la carga impositiva promedio, hay estudios que dicen que ronda el 45% a nivel nacional. Más del 40% seguro. Si nosotros miramos el área metropolitana de Buenos Aires, está en torno al 30%. Ahora, el otro 70% se divide en dos. O no en dos. Se divide, la mitad de la factura es el costo de la energía, la materia prima, y el resto... Generación y transporte. Generación, y el 30% restante es transporte y distribución. Lo que se aumentó fuertemente fue el componente de la mitad de la factura, la energía, y en particular el precio del gas natural. Y ese es el corazón del problema de la energía en la Argentina. Ahora, las empresas energéticas durante el gobierno anterior tuvieron muy buenos balances. Tuvieron buenos balances, pero hay que explicar... Muy buenos balances. Tuvieron muy buenos balances, pero ¿usted sabe cuándo fue la última revisión tarifaria de la mayor empresa distribuidora de gas de la Argentina? En el año 1998. 98. 98. ¿Sabe cuándo se volvieron a revisar los costos y fijar tarifas razonables? En el año 2017. Pasaron 19 años, donde esas empresas de capitales privados, muchos accionistas se fueron, hicieron juicios al Estado, hay contratos firmados, hay obligaciones. Cuando uno pisa las tarifas y las congelas, hay que tener en claro que está generando una deuda. Claro, sí, no hay duda. Esa deuda se refinanció, se acordó una salida. Fue uno de los problemas del gobierno, ¿te acordás con la devaluación? Exactamente. El valor que le debían a las empresas por la misma devaluación, que lo asumió el Estado, pero lo tenía que asumir el particular. Y que todavía no se pagó. Esa demora de casi 19 años, bueno, terminó en el año 2017. En el año 2017 se revisaron los costos, se actualizaron las tarifas
Y eso hizo que las empresas vieran en sus balances un flujo de fondos necesario para poder volver a invertir en una red que estaba desinvertida después de casi 20 años sin tarifas. Ojo, el aumento de las tarifas es un tema que no se encaró bien, a mi manera de ver, en el gobierno anterior, pero en el eslabón de transporte y distribución, que son precios regulados de la economía por el Estado Nacional, se aplicaron tecnicalidades de control de costos con auditores independientes, que hace que sea la parte de la tarifa menos discutible. La parte más discutible es cómo se determina el precio de la mitad de la factura que recibimos, que es el costo de la energía. Ahí ese precio se determina en un mercado oligopólico, muy concentrado, donde uno tiene 4 jugadores que determinan el precio del gas en la Argentina, por ejemplo. Y ese gas, con ese gas se genera más del 60% de la energía eléctrica que consumimos. Claro. Entonces, la manera en que se determina el precio del gas... Es todo en cascada, digamos. Determina en cascada el monto final de la factura. ¿Y dónde más pega? En el usuario residencial. Y eso marcó el humor social atravesó el gobierno de Cambiemos. Ese precio de la energía está en dólares. Y es de lo que se habla cuando se dice, bueno, vamos a desdolarizar la tarifa. Que fue lo que aclaró el presidente que iba a realizar. Desdolarizar la energía, descolgarla del dólar como que habláramos en pesos únicamente. Pero ahora es como que la cosa cambió, dijo, ahora no aumento la energía, no importa el dólar, y la llevo a 180 días congelado. Sí. Bueno, volvemos a cometer el mismo error que cometimos en el año 2003 hasta el 2015. Intentar pisar las tarifas y después vemos a ver qué pasa más adelante. La ley que se presenta hoy en el Congreso marca 3 aspectos. El primero ya lo dijimos, congelar las tarifas, y llama a una revisión tarifaria integral. O sea, las tarifas de las empresas de las que hablamos recién, que habían revisado sus costos y se habían definido tarifas en el año 2017, sí. Este gobierno dice, bueno, están mal fijadas, hay que revisarlas. Bueno, habría que recordarle a esta administración que la ley vigente prevé mecanismos de revisión tarifaria extraordinaria, con lo cual en principio no sería necesaria la emergencia. Por otro lado, este gobierno recibe las tarifas congeladas. Macri congeló la tarifa eléctrica hasta abril del año que viene y la tarifa de gas hasta enero. Con lo cual tampoco en principio es necesaria la emergencia para pisar tarifas. Gracias, Alejandro. Lo que pasa es que es un buen mensaje para la gente, de acuerdo a lo que se dijo, que voy a congelar las tarifas hasta. Lo que vos decís es cierto, ya venían congeladas de una manera y ahora se va a congelar de otra. Esperemos que esta historia, yo siempre tengo miedo a lo que vivimos, Yo le tengo miedo porque este mismo libro lo vengo leyendo año tras año, tras año, tras año, y nadie se le ocurre hacer un cambio. Yo lo esperaba, pero parece es patear para adelante un problema que nos va a encontrar a la vuelta de la esquina. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Hacemos apenas una pausa y venimos a hablar de autismo. Nada que ver con esto, pero lo importante, note lo importante que va a ser esto. Bueno, segundo bloque del programa y lo prometí en la apertura. A usted le debe haber sonado el apellido diciendo que vamos a estar hablando, pero no vamos a estar hablando de nada que lo relacione con el apellido de Alexia Ratazzi. Gracias por estar en Economía Ahora, a pesar de que tu tema no tiene nada que ver con nosotros y eso es lo que nos alegra. Claro, el psiquiatra infanto-juvenil de Panacea, directora de Panacea, ¿no?
una de las cofundadoras. Una de las cofundadoras, correcto. Contanos un poco, para la gente que nos está viendo, en realidad, ¿qué es el autismo? Y cómo podemos colaborar con el autismo, que fue lo que me llamó la atención de todo lo que vos hablás, y me sentí así. Qué bueno que vos pidas que la gente colabore con el autismo, con tu libro, por ejemplo, sí. No, que es importantísimo, ¿no? Porque tanto los padres como el entorno son muy importantes. Totalmente. Contanos un poquito. Todos son importantes, pero para que todo el mundo le quede claro qué es el autismo. Es un cuadro que hoy por hoy ligado al neurodesarrollo, ¿qué quiere decir? Ligado a cómo se desarrolla el cerebro muy tempranamente. Por lo cual, digo, alguien con autismo en general tiene un cerebro que es distinto, que funciona distinto y que es estructuralmente distinto a la norma, por así decirlo. Y las personas que tienen una condición del espectro autista tienen dos características principales. Uno, son desafíos a la hora de interactuar socialmente y comunicarse con otras personas. Y por el otro lado, tienen un patrón restringido y repetitivo de intereses, conductas o actividades. Sí. O sea, son personas que generalmente ponen el foco muy fuertemente en algún tema de su interés y se transforman en expertos en esos temas. Sí, eso es lo que te escuchaba vos y me parecía bárbaro. Generalmente tienen mucha memoria, una gran capacidad de memoria, entonces vos, si sumás a alguien que está muy interesado en un tema, pone mucho foco, mucha concentración y además tiene mucha memoria, se transforman en pequeños profesores, digo, si son niños, o realmente en especialistas en ciertos temas de interés. Y otra característica muy frecuente son las ciertas sensibilidades, por ejemplo, para procesar algunos estímulos sensoriales. Lo digo porque ahora que estamos en época de fiestas, por ejemplo, la pirotecnia, estamos en una gran campaña para decir, por favor, calmémonos con la pirotecnia, porque hay gente con autismo que sufre mucho el tema de la pirotecnia sonora y los ruidos fuertes, claro, y la pasa mal, así que aprovecho para dar el mensaje, dado que estamos en diciembre y estamos muy cerca de las fiestas. Pero eso es un poquito qué es lo que alguien con autismo tiene como características. Lo que pasa es que después son todos distintos. No, claro, este es el tema. Es un espectro, porque estos son lo que los hace similares. Pero después todo el resto los hace diferentes. ¿Por qué? Porque tienen niveles de lenguaje distintos. Tenés desde el que no habla una palabra hasta el que habla como una radio, básicamente. Tenés desde el que tiene discapacidad intelectual al que tiene un coeficiente intelectual por encima del promedio, que es más inteligente que el promedio de las personas. ¿Y cómo actúa la sociedad? Y ahí es donde viene tu segunda pregunta, es ¿qué pueden aportar? Y yo creo que el mensaje que es muy importante a transmitir es que toda persona, independientemente del rol que ocupe en la sociedad, todo el mundo puede aportar algo. Claro. Y esto creo que es salirse de los ambientes clásicos a los que está ligado el autismo, que son profesionales de la salud, básicamente, profesionales de la educación, porque en las escuelas están los chicos, y familias. Esos son los tres habituales grupos de gente que están ligados con el autismo. Pero la verdad es que la sociedad acá tiene un gran rol, creo yo. Primero por la prevalencia del autismo. Si estamos hablando de 1 de cada 59 personas. Entonces, cualquiera de nosotros que tiene en su vida a 60 personas, y que en general, te digo, si vivís en una ciudad, a 60 personas conoces. Bueno, tenés la chance de que alguna de esas 60 personas estén vinculadas de manera familiar con alguien que tiene autismo. Te lo vas a cruzar, digo, o en la calle, o en el kiosco, o en el club, o en cualquier lado te vas a cruzar a alguien que está relacionado con alguien que está dentro del espectro autista. ¿Y qué es lo que cualquiera puede? Me parece que es muy interesante, porque no tenés que saber técnicas o teoría o muchas cosas muy sofisticadas para ayudar a alguien. Exacto. No, necesitas actitudes y valores, y necesitas amabilidad, y necesitas respeto, y necesitas poder escuchar y preguntar qué es lo que necesita el otro. Porque creo que a eso se apela. De hecho, el libro, el Sé amable con el autismo, es este llamado a la acción de lo que se le pide a las personas es sean amables, sean empáticos. Si ustedes estuvieran en esa situación, ¿qué les gustaría que las otras personas hicieran con ustedes? ¿Les preguntarían qué necesitan? ¿Qué pueden evitar? Es simple, es preguntar qué es lo que necesita el otro. Como es tan básico, yo creo que ahí por eso es tan potente el mensaje. ¿Viste? Lo simple muchas veces es mucho más potente que lo muy sofisticado y complejo que nadie entiende.
Pero amabilidad no necesitas ir a la universidad. No, esa es... Yo vi una TED tuya y justamente hacías hincapié en eso, ¿no? También en la amabilidad que tendríamos que tener con la persona que tiene autismo. Con preguntarle, con interactuar, con interesarse en la persona. Exacto. Y darle una oportunidad. Es simple. Y también fijarte cuáles son tus prejuicios, ¿no? Porque eso es lo que opera siempre como barrera. Ahí entras en cómo funciona la sociedad. Totalmente. Bueno, ¿por qué normalmente, sobre todo en el ámbito educativo, cómo reaccionan los padres y cómo reaccionan los otros padres? No solo en el ámbito educativo. Los prejuicios, mirá, abundan, por eso, en cualquier lado. O sea, son de cada persona los prejuicios. Son las creencias que tenés acerca de un determinado tema. Y esto está, generalmente, a ver, ¿cuáles son tus creencias? Lo que te enseñaron cuando eras chico, lo que mamaste, lo que viste, lo que experimentaste a lo largo de tu recorrido, qué experiencias tuviste con ese tema. Eso es lo que conforma qué es lo que vos crees en relación a alguien que tiene autismo. Bueno, eso se pone en juego cada vez que te vas a cruzar con alguien con autismo. Entonces, lo primero es como chequear bien. Vos, ¿qué es lo que pensás acerca del autismo? Y una a veces vez no lo que pensás, sino también lo que sabés. Bueno, totalmente. Porque si no, yo aprendí un montón con vos, realmente, porque muchas veces no sabés, creés que el autismo es solamente un defecto, un problema y nada más, y no el espectro que vos abrís, que tiene de que es un arcoíris. Totalmente. Y eso viene también, bueno, con ciertos paradigmas, ¿no? O sea, los paradigmas son los sistemas de creencias que hay en una sociedad. Venimos de un paradigma que se llama el modelo médico hegemónico, donde obviamente el autismo viene como un diagnóstico psiquiátrico. Imagínate que es un diagnóstico en salud mental. Cuando alguien piensa en un diagnóstico en salud mental, bueno, decís, alguien que tiene un diagnóstico en salud mental y algo complicado le pasa. Fíjate que el nuevo paradigma, que ya estamos más de 10 años en este nuevo paradigma, pero todavía nos cuesta avanzar en esto, se llama el modelo social de la discapacidad. Y vos, ¿cuál es el giro copernicano de este nuevo paradigma? Es que el sujeto, digamos la persona con discapacidad, es un sujeto de derechos, es visto como un sujeto de derechos. ¿Y en dónde tenemos que nosotros poner el foco? En cuando esa persona no está ejerciendo plenamente sus derechos. Entonces tenemos que convertirnos en, a ver, ¿cuáles son las barreras que están operando y que están siempre en el contexto? Las barreras son las que impiden que esa persona ejerza sus derechos. ¿Cuáles son las barreras que están en el contexto que están impidiendo que esta persona ejerza, por ejemplo, su derecho a la educación inclusiva y de calidad? Bueno, entonces nos tenemos que transformar en derribadores de prejuicios muchas veces, porque las barreras son invisibles y las que más operan en el día a día son los prejuicios de las personas. ¿El origen del autismo existe o es tan diverso? Se desconoce todavía. Se desconocen las causas del autismo. Es decir, los factores que son determinantes. Exacto. Se conocen, pero hay sintomatología. Lo que se llaman factores de riesgo en medicina o factores que aumentan las chances de que alguien tenga autismo. Entonces, por ejemplo, hay algunos factores genéticos que si están presentes aumentan las chances de que alguien tenga autismo. Ejemplo es síndrome del frágil X o la esclerosis tuberosa, no importa, síndromes genéticos, ¿sí? O hay también ciertos otros factores, como por ejemplo, padres que son arriba de los 35 años en el momento de la concepción, alguno madre o padre, eso aumenta las chances de tener un hijo dentro del espectro autista. La prematurez, otro factor que aumenta las chances. Por eso... o sea, las dos puntas. Lo prematuro, la prematura o el prematuro la edad de los padres. La edad de los padres, el del niño. La prematurez, o sea, nacer antes de tiempo, también aumenta las chances. Y por eso muchas de las razones de por qué ha ido aumentando la prevalencia en los últimos años, porque esto también se ha visto cómo han aumentado el número de personas que está dentro del espectro autista, se cree que tiene algo que ver con esto. Bueno, las personas, las parejas, las familias tienen hijos más tarde, hoy por hoy. Hay muchos prematuros que sobreviven. ¿Es cierto que aumentó el autismo en los últimos años? Es cierto, es cierto. Y esto es algo que se investiga todavía, digamos. Esas son las cosas que sí se saben ya a ciencia cierta. Y hay otras cosas que se están investigando
no sé, exposición a pantallas desde muy temprano, ¿sí? En lo que es la crianza de alguien, no sé, la alimentación, teléfonos. La exposición a factores ambientales como cuestiones más tóxicas del ambiente. Se está investigando mucho, o sea, qué es lo que está produciendo este aumento en desafíos en el desarrollo en los niños. Bueno. Y el desarrollo del niño con autismo, ¿tiene un final? ¿Hay una mejora? ¿Hay un mejor tratamiento? ¿Hay una mejor reacción a través de los tiempos? Mira, lo que ha cambiado... Como vos me decís que hay mayor cantidad, hay mayor pasa cantidad con los tratamientos? Y los tratamientos o los apoyos, lo que ha cambiado bastante sustancialmente la evolución, así como el pronóstico, por así decirlo, cómo progresan estas personas, sí. Es la intervención temprana. Y esto quiere decir, ¿por qué es tan importante detectar temprano? Porque cuando vos ofreces los apoyos de manera temprana, cambiás el pronóstico. De hecho, hoy por hoy existen varios niños, niñas, que cuando reciben esos tratamientos, esos apoyos muy tempranamente, después de un tiempo no cumplen más criterios diagnósticos para autismo. Entonces eso se está viendo. Y eso tiene que ver con la intervención temprana. Por eso es tan fundamental, y este es otro de los mensajes así como de gran peso en este tema, es todas las familias que tienen familia hijos es fundamental. Menores de 5 años, todos los adultos que estén en contacto con niños menores de 5 años, es muy importante que conozcan al menos cuáles son algunas de las señales de alerta del desarrollo, digo, más allá de cuando camina un niño, ¿no? Todo el mundo sabe, bueno, al año de edad camina. Pero hay muchas cosas. Y no tenerle miedo. Y no tenerle miedo. Eso es fundamental. Y que cuando algo no te mi hijo cierra, no. Sí, ¿por qué no? No hay nadie exento, ¿eh? Claro, vos por fíjate, lo que son las cifras de desafíos del desarrollo en general, que es un grupo más grande, toma autismo, toma demoras en la adquisición del lenguaje, toma temas motores, hay un 12% de niños y niñas que tienen desafíos en el desarrollo. 1 de cada 7 u 8 niños. Sí, sí. Entonces, nadie está exento. Es altísimo. Mucho. Es altísimo. Claro. Nadie está exento y en el momento actual, donde la tecnología muchas veces nos ayuda con algunas cosas. Yo siempre hablo de esta aplicación, app, que se baja de manera gratuita al teléfono, se llama Sigamos el Desarrollo, que les permite a cualquier persona... Claro, cotejar. ¿sí? Vos tenés un hijo menor de 5 años, desde que nace hasta los 5, ir siguiendo, che, ¿estás cumpliendo los hitos de desarrollo típicos? ¿O tengo que ir a hacer una consulta? Estas cosas te facilitan la vida y está al alcance de todo el mundo. Es lo que uno habla, la democratización del acceso a la información, eso ha pasado mucho en los últimos años. Eso es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Que la gente no sé si lo conoce. Es muy bueno. Yo me la paso, mira, cada charla que doy, cada oportunidad que tengo para decir, esto está en sus manos. Esto es empoderar a las personas. Esto es la redistribución del poder. Mira, si hablamos de redistribución, es que del poder y del acceso a la información. Y los padres son fundamentales como toman el comienzo del cambio, están los padres. Y mira, son generalmente los primeros que notan. En general o por lo menos son los primeros que notan. Consultar. En general sí, pero ponele que hay algunos que no son los primeros que notan porque fue una docente en el jardín, la primera que notó, o fue la prima que dijo, ¿se entiende? Si mi hijo no lo hace, te lo hace. Sí, exactamente, por comparación o... No importa. Pero los padres son, sí, los que van a estar en el día a día con ese niño y son los que pueden proveer un ambiente óptimo de desarrollo y son los que pueden ofrecer esas herramientas que ese niño tenga a disposición para justamente que su desarrollo sea lo más saludable posible. Entonces son fundamentales los padres, pero fundamentales. Y también es fundamental el autocuidado de esos padres. Los padres tienen que estar bien, no tienen que estar como ni angustiados, ni desesperados, ni agotados, ni estresados, porque todo eso incide también en cómo uno se vincula. ¿Y cómo lográs que no pase eso? Bueno, porque primero, vos sí lo lograste conmigo, por lo menos. Pero claro, es difícil para los padres. ¿Cómo le comunicás la noticia? ¿Cómo le das el diagnóstico? ¿Cómo haces que ellos entiendan que no es un drama, que es un desafío para luchar juntos? Que es una oportunidad y no una sentencia. Claro. Eso de la charla TED.
Bueno, ahí está el arte, primero de la comunicación de un diagnóstico, y los profesionales de la salud tenemos mucho que aprender, mucha oportunidad de mejora, ¿sí? Porque realmente ese momento es clave en la vida de una familia, el momento del diagnóstico. Sí, sí. Y si a vos te tiran el diagnóstico mal, que es lo que habitualmente sucede, y eso es algo que hay que cambiar, la verdad que te cambia cómo inicias el proceso. Siempre tendría que ser de otro modo completamente distinto. Tendría que ser, a ver, siempre decimos, tendrían que salir de ese consultorio, una vez hecha una devolución con ese diagnóstico, con una inyección de esperanza y optimismo deberían irse, y con pasos muy concretos de qué es lo que hay que hacer. Así deberían irse los padres, pero no es lo que siempre sucede. Pero tenemos que cambiar las cosas. Bueno, la verdad te agradezco, Alexia, que hayas venido a mi programa. Y te agradezco todo lo que me hiciste escuchar y todo lo que me hiciste ver con respecto a esto, pues es un mundo desconocido y que yo quería que la gente lo conozca realmente, porque es un lindo desafío y creo que depende de todos nosotros. Tu libro es importante y tu charla es mucho más. No, yo te agradezco la invitación y te digo, hay tanto, pero yo me la pasaría horas y horas hablando de este tema. Porque me apasiona y creo que es una oportunidad para todos nosotros, para sí, aprender ciertas cosas y para poner el foco en algunas cosas que son fundamentales, y muchas veces ya nos olvidamos que hay cosas fundamentales como valores que hacen toda la diferencia. Eso es, valores. Gracias por haber venido. Por favor. Hacemos apenas una pausa y vamos a ir derecho al Congreso a ver qué hacen nuestros diputados y senadores, además de cobrar. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Tercer bloque del programa y dije que íbamos a estar hablando mal, porque dije Verónica Benaim y es Benaim. Así que estamos con Verónica. Sí es periodista, sí es corresponsal foguina en el Congreso y nos vas a contar qué trama tiene el Congreso para todas estas leyes urgentes que se le están mandando. ¿Qué tal, Raúl? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la realidad es que en estas últimas horas se están definiendo, para empezar primero, las comisiones por las que tiene que pasar este proyecto de ley. ¿Y por qué buscan que pase por una comisión, que tenga un dictamen esta iniciativa? Para, bueno, tener menos posibilidad de buscar votos, porque si tiene un dictamen, digamos, tienen que tener menos cantidad de votos que si entra sobre tabla el proyecto, que necesitarían más cantidad de votos. Cuando yo necesitaría más cantidad de votos, hablo del oficialismo, que ahora, con la nueva composición y con el nuevo presidente de la Cámara, Sergio Massa, es el Frente de Todos. Entonces... Pero el Frente de Todos tiene mayoría simple ya. No cuenta con la mayoría simple. No cuenta con... tiene 119 diputados y son 129, digamos, para tener el quórum y poder empezar ahí a avanzar. No, tiene 119 diputados frente a 116 de Juntos por el Cambio. Yo creí que la tenía, me das una gran noticia. No lo tiene, no los tiene. Y por eso mismo también la urgencia... ¿Y en el Senado?
En el Senado sí. En el Senado sí. Tiene la cantidad necesaria, supera, de hecho, la cantidad que se requiere. Pero de entonces todas maneras, la gran negociación va a estar en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Y es por donde ingresa este proyecto, claro, que ingresó hace poco nada más. Se esperaba que ingrese la semana pasada, el viernes a última hora. Se demoró. Esto trajo las primeras rispideces ya con la oposición, que parecía que estaba todo en una calma aparente. Sí, pero hay, ¿no?, una efervescencia complicada. Ya en la demora de un megaproyecto como es el que enviaron, porque la realidad es que se tocan muchas cuestiones, lo dijiste en la editorial, lo estuvieron tratando durante todo el programa, y cuestiones económicas muy importantes. Bueno, esa situación hizo que desde la oposición pusieran un poco el grito en el cielo para decir, bueno, no queremos tratar esto de una manera atropellada. Hace unos años nos criticaban a nosotros cuando enviábamos el proyecto del presupuesto y nos decían que lo queríamos también tratar de una manera acelerada, y nos criticaban diciendo que no se querían votar a libro cerrado, ¿no? Pero básicamente hay una urgencia desde el Frente de Todos. No hay tiempo. Quieren que sea una sesión express. En el 2003, cuando se negoció el famoso default ya declarado y la deuda, a Nielsen le costó 7 meses poder llegar a negociar esa salida. Hoy no tenemos 7 meses. Hoy no hay 7 meses, y ahí va uno de los puntos que critica la oposición. A ver, hoy Mario Negri, el titular del interbloque de Cambiemos, presidente del bloque del radicalismo en el Palacio Legislativo, dijo, bueno, no estamos en una crisis como en el 2001, como para hacer para que se presente una iniciativa de esta. Obviamente defiende la gestión anterior de Mauricio Macri, pero es un poco la versión que ellos dicen. Indefendible igual, no, lo admiro a Mario, pero totalmente, es indefendible. Pero bueno, es un poco la postura que está marcando ya la oposición. De hecho, en ese sentido dicen, no estamos conformes con la cantidad de facultades que está pidiendo el Ejecutivo Nacional que delegue el Congreso de la Nación en la figura del jefe de gabinete, que es Santiago Cafiero, porque además no solo es un proyecto de ley que habla de la emergencia económica, sino que habla de la emergencia sanitaria, la social, la tarifaria, el tema de la suspensión de la jubilación. O sea, son un montón de cuestiones que el Poder Ejecutivo está pidiendo que el Congreso delegue en el jefe de gabinete, claro, ¿no? Esto de los superpoderes. Entonces, claro, en ese sentido, la oposición está muy, muy enojada y no estaría, digamos, a favor de que esto suceda así. Va a haber un cuestionamiento que seguramente se va a tratar el día de mañana, durante el miércoles en el plenario de comisiones, donde van a ir diferentes ministros. Se espera que vayan más de 5 ministros a defender este proyecto y que durante todo el día miércoles se trate lo que tiene que ver con la iniciativa. A ver, la oposición y los mismos oficialistas tuvieron el día martes para leer la iniciativa. El miércoles se pretende lograr este dictamen en este plenario de comisiones, y el día jueves se pretende bajar el proyecto de ley al recinto. Por lo tanto, todo muy rápido, ¿no? Muy rapidísimo. Y ni hablar que ya están diciendo que podría el Senado tratarlo el día viernes. Porque obviamente tendría la sanción de la Cámara de Diputados, sí, pero gira inmediatamente al Senado de la Nación para tener, claro, para poder completar la aprobación y que esto sea realmente considerado una ley. Algunos dicen que tal vez la semana que viene, pero como vienen las fiestas, estaría muy difícil la situación. Hay que destacar que Alberto Fernández, después de asumir como presidente de la Nación el 10 de diciembre, lo primero que hizo fue un decreto, que se fue presentado también la semana pasada, donde convocó a sesiones extraordinarias que van hasta el 31 de diciembre. O sea, en ese periodo hay posibilidad de que haya sesiones en el Congreso para tratar esta iniciativa. El tema es que sobre la fecha, fin de año, los diputados y senadores que se van a sus provincias, muchas cuestiones que hacen que esto sea un poco complicado. Por eso quieren, de alguna manera, para decirlo de forma coloquial, liquidar todo esta semana, digamos, y que esta emergencia van a económica... liquidar a varios sectores, van a liquidar al campo, van a liquidar a los jubilados, bueno, van a liquidar. El campo ya saltó en esta semana cuando conoció el fin de semana el decreto, ¿no? De acuerdo a lo que planteé en la apertura, es más de lo mismo. O sea, si nosotros agarramos un diario de la época de Kirchner, estamos teniendo la misma política. Retenciones porque la manejo yo, $1 que le aplicamos al turismo, y esto ya no va a tener ningún reintegro ni nada por el estilo. Entonces, bienes personales que le mintieron a los que le blanquearon, ya no importa el gobierno que sea. Entonces, es un país que queremos que tenga seguridad jurídica y que vengan a invertir,
y damos todas las muestras de que por qué no hay que venir. A ver, lo que el oficialismo o el Ejecutivo Nacional dice por estas horas es que la Argentina está devastada en una crisis económica muy, muy profunda y por eso tiene que tomar estas medidas de urgencia para poder subsanar aquellos sectores que han quedado de la forma más vulnerable, ¿no? Que se ha incrementado. Conocimos los números de pobreza antes de que se vaya Mauricio Macri, números alarmantes. Y van a venir peores. Y van a venir, y no se con espera. este gobierno, sino que va... No, porque cuando queda, hagamos, digamos, claro, queda todavía los últimos. Inflación, pobreza, va a seguir. Entonces lo que ellos sostienen es, bueno, vamos a proteger estos sectores, vamos a tratar de equiparar de alguna forma que vuelvan a tener una cierta capacidad o poder adquisitivo medianamente estable, pero bueno, cuando tocan esos sectores también tocan siempre a la clase media, ¿no? Y esto es lo que sucede siempre y es lo que por ahí uno dice, bueno, otra vez repetimos las mismas recetas, pero claro, en ese sentido es un poco la... Tampoco yo veo que los diputados, los senadores, los gobernantes, los gobernadores y todo lo demás lean mucho los diarios, porque con irnos nada más que a cruzarnos a Chile o ir hasta Bolivia, tenemos un hermoso despelote social ocasionado unas cosas por un lado y otras cosas por el otro, pero que nosotros podemos estar en el medio de cualquiera de los dos, ¿eh? Y la gente indudablemente va a estar un poco cansada de siempre ser la misma que pone el hombro. Exactamente. Bueno, es un poco este discurso de hay que dar un esfuercito más, un estirón más. Bueno, el campo lo decía. Nosotros no podemos seguir esforzándonos, ¿no? Claro. O sea, estaba en su discurso de enojo y además una cuestión de enterarse también por los medios de comunicación de la medida y no haya sido comunicada por el propio Alberto Fernández. Planteamos que iba a haber un consenso social, económico, que va a esperar que no pase como pasó con Mauricio Macri, que nunca estuvo, y la gente hoy se siente que además viene debilitada, viene cansada, viene con problemas, viene con unas fiestas que son bastante agrias, no felices. Ni decirte de los que estaban esperando cobrar lo que tiene que ver con el aumento que se le da siempre a fin de año al sector público, porque hay algunos organismos que todavía no tienen designados quiénes van a ser los directores, ¿no? Y no tienen firma para, digamos, esos aumentos que se dan siempre a fin de año. Bueno, hay varias cuestiones que están un poco desprolijas todavía, pero bueno, que el gobierno nacional está tratando de encaminar de alguna forma. Se preocuparon tanto en pelearse el que se iba como el que venía, que no se dieron cuenta de todo lo que había que ocupar para que el Estado siga funcionando. Mal funcionando, de acuerdo, pero funcionando. Y ahora hay muchos sectores que todavía no están ni siquiera ocupados, inclusive la AFI, que es uno de los grandes temas. Uno de los grandes temas. El tema de la AFI que intervenía, pero... Y donde vamos a tener cada vez más problemas. Exactamente. Bueno, y en respecto al Congreso de la Nación, yo creo que, en definitiva, esta ley va a salir, el oficialismo va a conseguir los números. Hoy, durante todo el día de hoy, hubo análisis de este proyecto de ley. Estuvo presente en el interbloque que se formó, el interbloque federal, que está conformado por algunos diputados de Consenso Federal, del núcleo de Roberto Lavagna. También con los diputados que responden a Schiaretti, los cordobeses. Digamos. Bueno, hoy estuvo reunido Juan Manuel Urtubey, que ha sido el candidato a vicepresidente de la fórmula con Lavagna, estuvo reunido con sus diputados y básicamente desde ese sector ya dijeron que puede haber un apoyo y van a dar los números o los votos que necesita el oficialismo. Ahora, el resto de los bloques, hablo de la oposición, el interbloque Cambiemos, ya está diciendo algunos, hasta los de Lisa Carrió, que ya no estaría, digamos, en mandato porque ha renunciado a su banca, están diciendo que no van a bajar a dar quórum. El radicalismo... Ojalá, Verónica, que no pase. Ojalá que empecemos a resolver problemas porque la situación del país es grave, parte de la situación del país la tiene la oposición, entonces... Digamos, empecemos a sacar las piedras del camino y gracias por venir a Economía. No, gracias a vos. Hacemos una pausa y volvemos para despedirnos. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención.
desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, vamos directamente a la despedida, vamos derecho a la obra de arte de Unzueta Art Collection, como la están viendo. Es una obra de Achilles Badi, pintor argentino del siglo XIX, estudió en Italia y Argentina, refleja en sus obras complenis de resonancias clásicas italianas y obras que revelan preocupación por la Guerra Civil Española. Titulada Comedia del Arte, es un óleo sobre tela. Una hermosura que nos brindó Unzueta Art Collection y que nos permite disfrutar, después de este programa, una muy buena obra de arte. Y yo voy a aportar algo, señores, ya que tenemos que hacer entre todos el sacrificio. Yo me pregunto, ¿las cámaras no podrían nombrar asesores generales no para cada uno de los senadores y de los diputados? Entonces, con 10, 15 asesores lograríamos satisfacer a 200 y pico de diputados y a 100 y pico de senadores. Y eso lograría una reducción que, si bien, como dicen todos los políticos, no mueve el amperímetro, yo creo que sería un gesto bastante importante para que dejemos de castigar siempre a los mismos sectores, porque entre ustedes y yo, que somos cada vez menos, nos tienen podridos, porque nosotros pagamos, ustedes pagan, y ellos gastan si no los controla nadie. Así que la semana que viene los espero, ya, ahí nomás, de la fiesta, porque vamos a estar pasando Navidad juntos y fin de año no juntos. Hasta la semana que viene. Gracias.